Bienvenidos de nuevo. Estamos hablando sobre estilos de dirección con Luis Ignacio Cardoso. Luis Ignacio, cuéntanos un poquito sobre cuáles son los roles que debe tener o cuál es la lectura de roles que debe tener un líder sobre su equipo de trabajo. Bien, las organizaciones y los grupos pasan por unas etapas de desarrollo. Es decir, Tuckman, que es uno de los teóricos del desarrollo organizacional que ha planteado y ha hecho un estudio muy concienzudo del tema del desarrollo del equipo de trabajo, ha planteado que el grupo pasa por varias etapas. Sí, que hay una etapa de formación, que es cuando el grupo se está conformando, cuando nadie conoce las expectativas de nadie, cuando todos están de alguna manera pendientes y esperando qué sucede con esa invitación que se le está haciendo a participar de ese grupo, de esa organización, que nosotros planteamos que muchos de nuestros procesos de equipo están pasando por esa etapa sin importar el tiempo que lleven. Luego de pasar por una etapa de formación, pasan por una etapa de integración o vinculación, que es ahí cuando se ponen en escena todas las expectativas que trae cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo sobre la mesa, sí, y cada uno de los objetivos o las metas que cada uno pretende desarrollar en ese equipo de trabajo. Luego se pasa a una etapa de conflicto. Nosotros lo llamamos etapa de conflicto, pero es un conflicto potencial, no es un conflicto que genere caos, ese caos que distorsiona el trabajo, sino que lo potencializa. Y se pasa por una etapa de conflicto básicamente porque como cada uno ya sabe la expectativa del otro, conoce el objetivo del otro, entonces el generar acuerdo y consenso para poder desarrollar y continuar el trabajo es un poco complejo. Luego se pasa a una fase de normación, que es cuando ya todos tienen incorporado la meta, todos saben hacia dónde quieren llegar, y luego se pasa a una etapa de desempeño, a eso que nosotros llamamos equipos de alto desempeño. Sí. Pero para llegar a un equipo de alto desempeño deben desarrollar todas esas etapas. ¿Qué pasa con el rol del líder? Es decir, el líder tiene que estar muy pendiente de la etapa de desarrollo de su organización o del equipo de trabajo que tiene a su cargo. Es decir, si él está pasando por una etapa de formación, es importante que ese líder se preocupe porque las personas conozcan las expectativas de cada uno de los integrantes de ese equipo, que se pongan sobre la mesa y que el líder plantee también qué está esperando de ese trabajo, ¿cierto? Es decir, muchas veces nosotros en las organizaciones no escuchamos a nuestro líder, nunca nos hablan de qué están esperando de ese equipo de trabajo y muchas veces no se escucha qué se está esperando el equipo de trabajo de ese líder también. Entonces es importante poderlo hacer. Si ese equipo está pasando por una etapa de ya integración o de vinculación, es importante que el líder esté muy atento a escuchar cuáles son las necesidades reales de ese equipo de trabajo para poderlo acompañar. Y además, para cuando llegue la etapa de conflicto, que tendrán que pasar por una etapa de conflicto, que a veces nuestras organizaciones culturalmente, cuando uno llega, están todas en una etapa de conflicto, pero aún sin saber por qué hay conflictos, están en una etapa de conflicto, es importante que el líder tenga lectura clara de por qué se está sucediendo ese conflicto, para luego incorporarle al equipo de trabajo unas normas claras de convivencia que le permitan a ese líder ya el contenido real de la organización, podérselo adherir y poder trabajar con él. Muchas personas que nos están escuchando deben de estar pensando, oh, tener un líder así sería fenomenal. ¿Dónde existe? ¿Dónde está? Los líderes se forman, se crean, nacen, se hacen. ¿Cómo se puede conseguir un líder de este tipo, de esta naturaleza? Nosotros lo que hacemos es formación. Es decir, lo que hacemos es formación a ese líder de trabajo y además formación no solamente desde el campo organizacional, es una formación integral. Es decir, para poder lograr tener un líder como el que tú dices, ese líder inalcanzable, ese líder ideal del que posiblemente estemos hablando en este espacio, es necesario resignificar el rol en otros escenarios. O sea, no es suficiente con que le digamos a ese líder, fórmese en la organización. No, es necesario que ese líder se forme en su casa, se forme en sociedad, se forme en la universidad. ¿Cómo lo resignificamos? A ver, nosotros lo que planteamos es una revisión de su rol en todos los escenarios, es decir, revisar el rol en la familia, ¿cierto? Cuando encontramos esos líderes que son muy paternalistas, ¿cierto? O que son muy laissez-fairistas en las organizaciones, logramos entender y si dimensionamos más allá, que ese mismo rol es el que están cumpliendo en su hogar, ¿cierto? Y es importante poder resignificar ese rol en el hogar, mirar cuáles son las consecuencias y los alcances que ese rol ha tenido en ese espacio familiar, porque muchas veces y en un alto porcentaje los líderes trasladan esa experiencia familiar o de ese rol que están ejerciendo allá a ese rol de organización. ¿Y cómo involucra un asesor externo para que ese líder tenga un buen significado dentro de su familia sin involucrar obviamente algo demasiado personal tratándose de un tema empresarial? Nosotros pasamos por 4 etapas. Una etapa es
es intrapersonal. Es decir, nosotros invitamos a los líderes que están pasando por la organización. López Yarto es el que plantea esas etapas, es otro teórico del desarrollo organizacional. Pasamos por una etapa intrapersonal donde le invitamos a ese líder a que se dé cuenta de qué está pasando con él. Pero aparte de que se dé cuenta, que se haga cargo de su situación, ¿cierto? Nosotros, los consultores y los que estamos acompañando el proceso, lo invitamos a revisar esos asuntos, y luego lo invitamos a una etapa interpersonal, es decir, a que otro compañero de su equipo de trabajo lo refiera, que se convierta en el espejo para que le pueda remitir esos asuntos que de alguna manera tiene que mejorar. Luego pasamos al pequeño grupo, que es el pequeño grupo que de alguna manera donde el líder legitima su rol, y luego pasamos al rol institucional o al rol organizacional. Es decir, que nosotros nunca empezamos a hacer formación desde la organización, empezamos a hacer formación desde un escenario completamente distinto de la organización, porque es importante ir hasta allá, hasta la génesis, como lo decíamos ahorita hace poco. Muy bien, pues muy interesante esto. Damas y caballeros, si ustedes quieren tener más información sobre estilos de dirección o quieren asistir a uno de nuestros seminarios o conferencias que dictamos de forma abierta en alguna de las ciudades cerca de usted, escríbanos a info@valoresintegrados.com o entre a nuestro sitio web valoresintegrados.com y busque el link de próximos eventos. Allí encontrará un abanico de opciones en las cuales puede usted capacitarse y capacitar a todo su equipo de trabajo. También queremos recordarles que si usted quiere enviarnos una recomendación o enviar un testimonio, las personas que lo hagan van a recibir de vuelta al correo electrónico un obsequio, un regalo, que es un libro electrónico del tema que más le interese a usted en el tema empresarial. Puede ser ventas, servicio al cliente, relaciones humanas, glamour, etiqueta, estilos de dirección. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos.